Imagina un mundo donde la mente humana era un gran misterio, un enigma que los sabios debatían en templos y academias, sin herramientas científicas. ¿Cómo pasamos de especular sobre el alma en la Grecia clásica a medir pensamientos y emociones en laboratorios modernos? Si te apasiona la mente humana y quieres saber sobre los orígenes de la psicología, entonces bienvenido a este documental titulado La historia de la psicología, de las ideas antiguas a la ciencia moderna. Soy Alejandro Irache, licenciado en psicología, y te invito a un viaje que cubre más de 2000 años de pensamiento humano. Exploraremos cómo la psicología evolucionó de especulaciones filosóficas a una disciplina científica, diversa, plural y multifacética, influida por visionarios y por experimentos revolucionarios. Todo esto dio paso a una ciencia real sobre la mente humana. Este documental se basa en fuentes claves, las cuales citaré al final. Empecemos por los orígenes antiguos. Todo comenzó con una pregunta básica. ¿Qué nos hace humanos? La psicología, como la conocemos hoy, no surgió de la nada. Sus raíces están profundas en la filosofía antigua, sobre todo en la Grecia clásica. Ahí, por primera vez, el ser humano separó la razón de los mitos, la magia y las creencias religiosas. Alrededor del siglo VI a.C., pensadores presocráticos empezaron a cuestionar la naturaleza del alma, o psiqui en griego, pero fue Platón y Aristóteles los que sentaron las bases. Ideas que influirían en siglos venideros. Platón vivió entre el 427 y 347 a.C. Él veía el alma como algo inmaterial, eterna, independiente del cuerpo. Para Platón, el alma era como una prisionera temporal en el cuerpo material y la dividía en tres partes. La racional, que buscaba la verdad y el conocimiento; la irascible, relacionada con el coraje y la voluntad; y la apetitiva, vinculada a los deseos y pasiones básicas. Influido por las ideas pitagóricas y la religión dionisíaca, Platón decía que el verdadero conocimiento viene de ideas innatas. Formas perfectas en un mundo ideal, más allá de lo que vemos y tocamos. Esta visión dualista que separa lo espiritual del físico creó un debate central en la psicología. ¿Es la mente algo separado del cuerpo? Su alumno, Aristóteles, vivió del 384 a 322 a.C. Él tomó una perspectiva más biológica, más empírica, menos mística. En su tratado ¿De ánima? Aristóteles definía el alma no como algo separado, sino como el principio vital que organiza el cuerpo, inseparable de él, como la forma de una estatua que no se separa de la materia. Él distinguía tres tipos de alma: la vegetativa, para el crecimiento y la nutrición de las plantas; la sensitiva, que añade movimiento y percepción en los animales; y la racional, exclusiva de los humanos, para el pensamiento abstracto y la razón. Esta idea holística, donde el alma organiza la vida, sentó bases para ver la psicología como estudio de funciones vitales, adaptativas. Influyó en tradiciones psicobiológicas futuras. Aristóteles enfatizaba la observación empírica, aunque sin experimentos modernos, y diferenciaba entre un ser vivo y un cadáver, para mostrar el rol del alma como fuerza vital. Avancemos en el tiempo. Durante la Edad Media, figuras como Tomás de Aquino integraron estas ideas griegas con la teología cristiana. Aquino reconcilió a Aristóteles con la idea cristiana de un alma inmortal. Propuso que el alma racional es creada por Dios, pero unida al cuerpo de forma sustancial, formando un todo unitario en el humano.
Esta síntesis medieval mantuvo el enfoque filosófico del alma, aunque cede de lo espiritual, inteligencia, voluntad y emociones superiores. El Renacimiento y la modernidad temprana trajeron cambios radicales con la ciencia mecanicista. René Descartes, filósofo francés del 1596 a 1650, es clave aquí con su dualismo cartesiano. En su obra Meditaciones metafísicas, Descartes separaba la mente, o res cognitas, la cosa pensante, inextensa y espiritual, del cuerpo, o res extensa, cosa extendida, material y mecánica. El cuerpo funciona como un autómata, regido por leyes físicas, afirmaba, Pienso, luego existo. como certeza fundamental, y proponía ideas innatas, como la de Dios o el infinito, que residen en la mente racional, pero reconocía que en el humano, mente y cuerpo interactúan a través de la glándula pineal, mediado por espíritus animales que transmiten sensaciones y movimiento. Esta unión sustancial explicaba el dolor o las emociones. Con esto creó el eterno problema Mente-cuerpo. cómo algo inmaterial afecta a lo material. Descartes no buscaba fundar una psicología independiente, pero su psicofisiología mecanicista, describiendo funciones como la circulación sanguínea o respuestas sensoriales, abrió caminos para estudiar lo psicológico de forma científica, aunque limitada por su énfasis en la razón como garantía divina de la verdad. En contraste, John Locke, empirista británico de 1632 a 1704, rechazó las ideas innatas de Descartes. Propuso que la mente era una tabula rasa al nacer. Una tabla en blanco. Todo conocimiento viene de la experiencia sensorial. En su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke distinguía ideas simples o de sensaciones directas e ideas complejas, formadas por asociaciones. Esta visión empirista enfatizaba la observación y la experiencia como fuentes de conocimiento psicológico. Influyó en métodos experimentales futuros, como detalla Juan Manuel Burgos Vasco en su libro. Esta etapa fisiológica es el largo pasado de la psicología. Un estudio especulativo del alma y la mente sin método científico, pero esencial para entender preguntas recurrentes. ¿Cómo la relación mente-cuerpo, el origen del conocimiento innato o perdido y la diferencia entre humanos y animales? Estos debates prepararon el terreno para una gran ruptura del siglo XIX, cómo la psicología se convirtió en ciencia independiente, rompiendo con lo especulativo. Fundación de la psicología científica. El siglo XIX marca un punto de inflexión. La psicología se independiza de la filosofía, adopta métodos científicos de la fisiología y la física y la biología. Se convierte en una disciplina discontinuista. Rechaza la acumulación lineal de ideas antiguas en favor de rupturas epistemológicas. Esta fundación no fue espontánea, fue el resultado de esfuerzos intelectuales que superaron la especulación pura. Entre los pioneros, el fisiólogo alemán Weber introdujo mediciones cuantitativas de sensaciones. Con su ley de Weber, La diferencia mínima perceptible entre dos estímulos es proporcional a la intensidad del estímulo original. esto permitió cuantificar experiencias subjetivas, un paso clave hacia la psicología experimental. Fechner, de 1801 a 1887, extendió esto, fundó la psicofísica, el estudio de relaciones entre estímulos físicos y sensaciones psicológicas. Desarrolló métodos para medir umbrales absolutos, El estímulo mínimo detectable diferenciales. la diferencia mínima perceptible. Formuló su famosa ley, S igual a K logaritmo de R. donde S es la sensación, R el estímulo y K una constante. Sus experimentos como medir percepciones de brillo o sonido transformaron lo subjetivo en datos cuantificables. Influido por su visión panpsiquista, pero anclado en método científico, Fechner publicó Elementos de psicofísica. en 1860
marcando el inicio de la psicología como ciencia positivista. El hito fundacional llega con Wundt, quien en 1879 establece el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Wundt definía la psicología como el estudio de experiencias inmediata de la conciencia, accesible mediante introspección controlada. Un autoexamen entrenado de pensamientos y sensaciones. Influido por el empirismo y el asociacionismo, descomponía la mente en elementos básicos, Sensaciones, sentimientos e imágenes. combinados por ley de asociación. Su enfoque estructuralista analizaba las estructuras mentales, similar a cómo la química descompone compuestos en átomos. Pero Wundt limitaba su psicología a procesos inferiores, excluyendo funciones superiores, como el pensamiento abstracto, que reservaba para una Psicología de los pueblos. Cultural. Bradford Titchener, discípulo de Wundt, llevó este estructuralismo a Estados Unidos. En Cornell University enfatizaba la introspección entrenada para describir experiencias mentales puras. Criticado por su subjetividad, el estructuralismo sentó bases para métodos experimentales, aunque pronto fue superado por enfoques funcionales. Esta era fundacional consolidó la psicología como ciencia autónoma, con métodos objetivos y cuantitativos, influida por el positivismo y el mecanicismo, pero aún limitada por la introspección, que pronto sería cuestionada. Funcionalismo y evolucionismo. Influida por la teoría evolutiva, surge el funcionalismo. Desplaza el qué de las estructuras mentales al para qué de las funciones psicológicas. Charles Darwin, de 1809 a 1882, en su obra seminal El origen de las especies. de 1859, propone la evolución por selección natural. Organismos se adaptan al ambiente para sobrevivir. En la expresión de las emociones en el hombre y los animales, de 1872, extiende esto a procesos mentales. Sugiere que emociones como el miedo o alegría son adaptaciones heredadas, comunes en humanos y animales. Esto impulsó la psicología comparada y el estudio de la continuidad entre especies, influyendo en tradiciones adaptativas. En Estados Unidos, William James, de 1842 a 1910, es el padre del funcionalismo americano. En su Principio de psicología. de 1890, un tomo masivo que tardó 12 años en escribir, James describe la mente no como modelos estáticos, sino como un flujo de conciencia, dinámico y continuo, adaptativo para la supervivencia. Critica el estructuralismo de Wundt por atomicista y artificial. En cambio, enfatiza en funciones como el hábito, las emociones y la voluntad, vistas como herramientas evolutivas. James integra el pragmatismo. El valor de una idea radica en su unidad práctica. John Dewey, de 1859 a 1952, amplía esto al ámbito educativo y social. Propone que la conducta es un proceso de adaptación continua al entorno. Su pragmatismo enfatiza en la verdad es lo que funciona, y la psicología debe estudiar cómo la mente resuelve problemas reales. Esta tradición funcionalista Parte del área de formación general en psicología. enfoca en procesos adaptativos y útiles. Prepara el terreno para el conductismo, al priorizar las funciones observables sobre la introspección subjetiva. Psicoanálisis. Sigmund Freud revoluciona la psicología. Introduce El inconsciente como fuerza central de la mente humana. médico vienés. Freud se formó en neurología, influido por Jean-Martin Charcot en hipnosis para tratar la histeria. En colaboración con Joseph Brauer, desarrolló la cura por la palabra, lo que evolucionó hacia el psicoanálisis. Freud propone la teoría topográfica. La primera tópica, en 1915, divide la mente en
consciente, el sistema más accesible donde se encuentran nuestros pensamientos, percepciones y acciones de momento presente. Preconsciente, contiene información que no está presente en el campo consciente inmediato, pero que puede ser fácilmente recuperada y traída a la conciencia. Inconsciente es el lugar de los contenidos reprimidos, impulsos, recuerdos que no son accesibles para la conciencia y que influyen en el comportamiento. Segunda tópica, en 1923, propone un modelo que describe las diferentes instancias psíquicas y sus relaciones, como se detalla en su obra. El yo y el ello. Ello es la parte más primitiva e instintiva de la personalidad, que se rige por el principio del placer, buscando la satisfacción inmediata de los deseos y necesidades. Yo es el mediador entre el ello y la realidad exterior, tratando de equilibrar las demandas del ello con las exigencias del super-yo y la realidad. Super-yo representa las normas, valores y prohibiciones sociales aprendidas, actuando como una especie de conciencia moral que puede ser muy crítica y estricta. Los conflictos entre estas instancias causan neurosis, por ejemplo, represiones infantiles llevan a síntomas como fobias. Freud describe el desarrollo psicosexual en etapas. Etapa oral. Placer en la boca. Etapa anal. Control de esfínteres. Etapa fálica. Complejo de Edipo. Identificación de género. Etapa de latancia. Represión. Etapa genital. Madurez. Fijaciones en etapa causan patologías adultas. Sus técnicas incluyen asociaciones libres, Decir lo que venga a la mente. interpretación de los sueños, Vía real al inconsciente. como contenido manifiesto y lente simbólico, y análisis de la transferencia. Proyecciones del paciente al terapeuta. En La interpretación de los sueños del 1900, Freud revela cómo los sueños cumplen deseos reprimidos. Aunque criticado por falta de rigor empírico y énfasis sexual, Freud integró biología y psicología. Fundó la tradición dinámica o psicodinámica, que explora motivaciones profundas. Se destaca como Freud Exiliado por el nazismo. influyó globalmente, pese a controversias como su visión determinista. Conductismo. El conductismo emerge como reacción al subjetivismo. Propone una psicología puramente objetiva. Watson, de 1878 a 1958, lo funda en 1913, con su manifiesto Psicología desde el punto de vista del conductista. Declara que la psicología debe estudiar solo conductas observables, no mentes ni condiciones introspectivas. Influido por Iván Pavlov, de 1849 a 1936, quien descubrió reflejos condicionados en perros, salivación entre una campana asociada a comida, y por Edward Thorndike, de 1874 a 1949, con su aprendizaje por ensayo y error, y ley del efecto. Conductas premiadas se repiten. Watson ve a la conducta como cadenas de estímulos-respuestas, aprendidas por condicionamiento. Aplicó esto a humanos. Afirmó poder moldear a cualquier niño en lo que quisiera, mediante ambiente controlado, ignorando herencia. Su experimento con pequeño Albert, condicionando miedo a ratas, fue éticamente controvertido. Skinner, de 1804 a 1990, avanza al conductismo operante, donde la conducta opera en el entorno y es moldeada por consecuencias. En su
caja Skinner mide tasas de respuestas en animales, como palomas picando por comida. Algunas leyes incluyen reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, el castigo y extinción. En aplicaciones, terapia comportamental y educación programada. Posteriormente, neurocognitistas refinan, por ejemplo, Clark Hull de 1884 a 1952 con modelos hipotético-deductivos, Edwin Gurtier de 1886 a 1959 con aprendizaje por continuidad, asociación temporal, Edward Tolman de 1886 a 1959 introduce elementos cognitivos como mapas mentales en aprendizaje propositivo. El conductismo se posiciona en la tradición del comportamiento y adaptación, enfatizando aprendizaje adaptativo en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Aunque criticado por ignorar la mente interna, generó técnicas duraderas para modificación de la conducta. Gestalt y humanismo. La psicología de la Gestalt forma surge en Alemania como crítica al reduccionismo elementalista. Wertheimer de 1880 a 1943, Kohlberg de 1887 a 1967 y Kafka de 1886 a 1941 argumentan que todo es más que la suma de las partes. en percepción, fenómenos como el movimiento aparente se experimenta holísticamente, no como elementos aislados. Aplica esto a aprendizaje. Kohlberg, en experimento con chimpancés en Tenerife, muestra insight para resolver el problema, no mero ensayo y error conductista. Emigrados por el nazismo, influyeron en Estados Unidos, enfatizando organización perceptual y leyes como proximidad, similitud y cierre. El humanismo, tercera fuerza en psicología, surge en post-Segunda Guerra Mundial como alternativa al determinismo freudiano y mecanicismo conductista. Maslow, de 1908 a 1970, propone una jerarquía de necesidades Fisiológicas, seguridad, amor, estima. para lograr el potencial humano pleno. Critica enfoques patológicos y estudia personas sanas y creativas. Carl Rogers, de 1902 a 1987, desarrolla terapia centrada en el cliente. El terapeuta ofrece empatía, autenticidad y aceptación incondicional para formar crecimiento personal. El self se actualiza en el entorno congruente. Estas corrientes promueven una visión positiva y holística del humano, influyendo en la psicología positiva contemporánea. Cognitivismo y neurociencia contemporánea. El cognitivismo revive el estudio de la mente interna. En los años 50 y 60 critica al conductismo por ignorar procesos mentales. Jean Piaget, de 1896 a 1980, describe el desarrollo cognitivo en etapas. Sensiomotora, de 0 a 2 años por acción. Preoperacional, de 2 a 7 años, con simbolismo. Operaciones concretas, de 7 a 11. Lógica básica. Formales, de 11 años en adelante. Abstracción. Influido por el constructivismo, ve al niño como un científico activo. Noam Chomsky, nacido en 1928, ataca al conductismo lingüístico de Skinner. Propone gramática generativa innata. Humanos nacen con el dispositivo de adquisición del lenguaje, explicando la creatividad lingüística. En la era contemporánea, la neurociencia integra psicología con biología. Técnicas como el fMRI miden actividad cerebral durante tareas cognitivas, revelando bases neuronales de memoria, emoción y decisión. Tradiciones psicobiológicas estudian neurobiología y adaptación. La psicología computacional ve a la mente como un procesador de información, influida por IA. Debates persisten. ¿Es la mente reducible al cerebro? ¿Materialismo? ¿O emerge algo más?
Hemos recorrido un vasto panorama, desde el alma filosófica de Platón y Aristóteles, pasando por la fundación científica de Wundt y Fechner, hasta escuelas diversas como el psicoanálisis, el conductismo, la Gestalt, el humanismo y el cognitivismo, culminando en la neurociencia integrada de hoy. La psicología se ha diversificado en tradiciones plurales, cognitiva, psicosocial, dinámica, psicobiológica y comportamental. Fomenta respeto por la diversidad teórica, aunque permanecen preguntas eternas. ¿Somos producto de herencia o ambiente? ¿Somos máquinas biológicas o seres con libre albedrío? La historia nos enseña que la psicología no es estática, evoluciona con la sociedad y la ciencia. Entender nuestro pasado ilumina nuestro futuro. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha inspirado, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para más exploraciones, suscríbete y activa las notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.